La voz de los protagonistas. En Contextos. Ya está con nosotros Lerins Varela y con él vamos a platicar y sobre todo vamos a darle espacio para que haya lugar para algunas precisiones en torno a las cifras que el CCI compartió sobre las finanzas municipales de ese municipio vecino. Gracias, Lerins, por estar con nosotros. No, muchas gracias por la invitación, Marcela, Juan. Aquí estamos. Entonces, ¿cuáles son estas precisiones que hay que hacer? Mira, hablando de lo que se comentaba hace un momento, la mercadotecnia es algo muy, muy importante. Los que hemos trabajado investigación sobre esto, pues al final de cuentas lo explicamos y mostramos en su momento algunas gráficas para ser significativo lo que estamos diciendo. Aquí el CCI, a través de su observatorio, nosotros dijimos claramente, ¿verdad? O sea, la postura de la presidenta no está descalificándose para nada lo que se ha estado haciendo. De hecho, nunca se mencionó en el 2016, ni el 2017, ni el 2018. Cuando estamos hablando en este momento de lo que se presenta el 2018, hacen unas observaciones que inclusive las veía yo que las hace también el sábado en la publicación de las mismas, pero en el caso de Torreón es exactamente el mismo punto. Tuvimos la oportunidad de platicar ahí con Marco, tuvimos oportunidad en unos micrófonos, pero pues es que presentan las cifras para que las vea la ciudadanía, pero no las explican. Y las explicaciones que dan son en función de los puntos de vista que se trae por parte de quien las está interpretando. Y ahí es donde no estamos. Pero los números son fríos. No, yo no estoy cuestionando los números, al contrario. Uh-huh. Al contrario, lo que estamos diciendo nosotros es que están incompletos. ¿Por qué? Por ejemplo, está hablando del 36% de servicios personales y hace la observación, no, es que se incrementó. Lo primero que piensa todo el mundo, no, es que tienen una nómina muy abultada. No, la explicación es muy sencilla. Si revisamos las mismas gráficas, cuando llega la actual administración estaba al 39%. En el 2017 eso es lo que había. Ahorita está al 36%, el año pasado bajó. Lo que pasa es que el proceso de depuración también significó buscar un equilibrio en el personal. Todo está organizado. Y sobre todo, que recordemos que para el 2015 y el 2016 no teníamos policía en Gómez Palacio. Pero también tomar en consideración que siempre, independientemente de que sea Gómez Palacio o sea San Cristóbal de las Casas, o sea el municipio que sea, todo presupuesto se va a llevar la mayor parte del porcentaje en la nómina. Sí, lo único que estamos nosotros haciendo ver, que esa es la explicación, es que la policía se incrementó al más del doble precisamente, y eso pues significa más salarios, inclusive actualizarlos. ¿Cuántos policías hay? En este momento tenemos, en aquel entonces se tenían 150 oficiales de policía, 68 agentes y 23 empleados de carácter administrativo. Actualmente hay 300 de oficiales de policía, 150 agentes de tránsito y 52 empleados administrativos. Uh-huh. Entonces ahí es donde está el reflejo. Uh-huh. Y por el otro lado decían, bueno, pues es que si se gasta mucho en servicios personales, lo grave es que haya una inversión del 8% en inversión pública. Primeramente diremos que en el rubro, o sea, nosotros agarramos la tablita de ellos. Uh-huh. Y aquí precisamente es el 36, 21 transferencias y subsidios. Aquí el rojo pues significa lo que se viene pagando precisamente de deuda. Si ustedes se fijan, antes del 2013 estaba hacia abajo. ¿Pero por qué? Porque en el 2010 se contrajo una deuda de casi 200 millones de pesos de Banobras. Y luego después viene otra deuda en el 2015. Entonces ahorita para poder invertir, pues tú tienes que dejar de pagar y no puedes dejar de pagar. Tienes unas deudas que inclusive ellos mismos manejan ahí una deuda todavía pendiente de cerca de 200 millones de pesos. El municipio no ha adquirido ninguna deuda. Tuvo una inmediata de 20 millones que se liquidó en el año pasado,
de 20 millones de pesos a un banco. Servicios generales, pues abarca todo. Ahí es donde está prácticamente cómo funciona la administración pública. Entonces se ha mantenido estable, organizada, ordenada. Se creó yo aquí lo comenté, un comité. En función de la cantidad y la calidad del servicio que están prestando. Porque una de las cosas que recibimos es una organización administrativa totalmente desfasada. No tenía claridad, porque a veces tenías institutos, por ejemplo, tenías un instituto dentro de una dirección, entonces no, tenías 2 institutos dentro de 2 direcciones. Entonces se organizó totalmente la administración de tal manera que se tuvo que crear, inclusive por la cuestión de los recursos, en el 2017, un comité de presupuesto para controlar el gasto. O sea, entre ellos están incluidas 4 direcciones, que es Contraloría, Tesorería, Oficialía Mayor y Planeación. O sea, ahorita si tú me preguntas qué gasta cada quien, todo está muy bien definido, ¿verdad? Déjame preguntarte algo. ¿Y esta reorganización o esta buena organización que está teniendo la administración Gómez Palatina se ha reflejado en la calidad y cantidad de los servicios públicos? Precisamente eso es lo que vamos. O sea, los servicios públicos han mejorado sustancialmente. No quiere decir que se haya resuelto. Pero, por ejemplo, cuando hablamos del 8%, y yo se lo comentaba Marco, es la inversión pública, estamos de acuerdo en que los datos son de transparencia. Pero si nosotros ubicamos la otra gráfica que sacan ellos, en donde viene el presupuesto real es 1.364 millones presupuestado en el 2018, pero ellos dicen dejaron de ejercerse 261 millones de pesos. Y ahí es donde nosotros por eso hacemos la aclaración. Cuando dicen dejaron de ejercerse, ¿es que no llegaron? No, es que sí se ejercieron, pero ellos ven nada más la parte que tiene que ver con organismos centralizados, no los descentralizados. El recurso de 261 millones está en CIDEAPA, CIDEAPAR y Expoferia. Entonces, yo le decía, pues es que no nada más tienes que consultar la página del municipio porque la ley nos obliga a que cada organismo descentralizado también tenga la suya. Entonces, todo lo que se hizo, por ejemplo, para mejorar, donde se ha aplicado mayor recurso es en agua y drenaje, no está, porque lo que está aquí del 8% efectivamente son 83 millones, que fue a espacios públicos, que fue a vivienda, a programas de vivienda, a programas de mejoramiento de vivienda, etcétera. Entonces, ahí es donde están esos 83 millones nada más en esa parte. Los otros 200 se aplicaron precisamente en CIDEAPA y CIDEAPAR, mejoramiento, apertura de nuevos pozos, mejoramiento del sistema de aguas, de drenaje, etcétera. Entonces, es lógico que subimos fácilmente arriba del 20%, porque lo que es que está global. O sea, me lo separas en lo que me gasté nada más como organismos centralizados, pero no me pones los organismos descentralizados. Entonces, lo único que pedimos es que revisen las otras páginas de transparencia. ¿Y no sería conveniente, Lenis, en ese caso, poner alguna nota aclaratoria en la misma página del ayuntamiento? No, es que precisamente en el caso de ellos como investigadores, pues lo tienen que detectar, y nosotros dijimos, a nosotros nunca nos han preguntado nada de eso. Y todos sabemos que ahí está lo que se está haciendo. Y otras cosas que no salen, por ejemplo, es la inversión que ha hecho la presidenta de manera personal, pero que en los ejidos estuvo empezando a pavimentar y pues eso de manera bien, personal, de dices, manera personal, con sus recursos propios. Y eso hay que sumarlo, evidentemente. No necesariamente, porque la transparencia te pide, como cualquier contabilidad, recurso es que lo público. que entras con recurso público lo tienes que dar a conocer, ¿verdad? Y la otra parte no viene. Pero mi pregunta es, si el CIDEAPA y el CIDEAPAR son organismos públicos descentralizados con patrimonio propio, ¿por qué tendría que estar incluido en el del ayuntamiento si ese es un patrimonio del ayuntamiento y no de los organismos públicos descentralizados? Sí, lo que pasa es que no estamos hablando del patrimonio, sino de los recursos que se entregan, tanto federales o estatales. Tienen que llegar al municipio y el municipio los entrega. Esos 260 millones se entregaron a cada una de las dependencias. Oye, Leris, por eso viene como no gastados, ¿verdad? Se ha hablado mucho de que no les han llegado el total de los recursos.
y que entonces han tenido que ajustar y entonces hacen recortes por aquí, recortes por allá. ¿Es así? ¿No les ha llegado los recursos, las participaciones federales o lo que el Estado también tendría que entregársele? Mira, esa es una cuestión que yo inclusive lo comenté la otra vez. Es muy grave, digo, ahora que está uno más directamente ahí con lo de los recursos. Siempre ha habido un desfasamiento por parte de la Federación. Siempre. La presidenta está inaugurando obras. Pero se contempla así, dentro del presupuesto Sí, se contempla así. Sí, se contempla, pero estamos hablando, por ejemplo, ahorita que son 1,400 millones, muchos de presupuesto que tiene que llegar de la Federación. El problema es que llega desfasado. Entonces, por ejemplo, se están inaugurando algunas obras que son de recursos del 2018. Que se tuvieron que facturar y todo, pero no llegó el dinero sino hasta finales del año. Entonces, siempre pasa que a principios de año, por ejemplo, ahorita están las convocatorias y no van a llegar los recursos hasta mediados de año, otros llegan hasta septiembre. En el caso de los recursos que tienen que llegar de conformidad, el problema también que tenemos es que llegan primero a los gobiernos de los estados. Y los gobiernos del estado son los que los entregan. Entonces, no llega ningún dinero directamente de la Federación al municipio, que quede claro. O sea, en todos los municipios ese es el gran problema. Pero si ha habido retrasos en este sentido, ¿cómo ha operado el municipio de Gómez Palacio con esta limitación? Bueno, en estos primeros meses siempre todos los municipios entran trabajando con lo primero que recaudan, con los recursos propios de administración. La administración pública funciona con la ciudadanía con los recursos propios. Entonces, eso es lo que hace el funcionamiento. Cuando se está hablando de que no llegan es para empezar los programas que tienen que ver con inversión pública federal o estatal, en su caso, ¿verdad? Entonces, y al final de año, pues siempre te va a llegar el recurso, pero también te va a llegar en partes. Si hay, por ejemplo, una parte que es devolución de la Federación para completar la nómina, pues al final del año andas batallando porque no te llegan al mismo tiempo, ¿verdad? Ese es un desfasamiento muy natural. Imagínense la cantidad de municipios, por ejemplo, Coahuila 38, que los 20 municipios más que están ahí, 20 y 20 del otro estado que son 39, no reciben los recursos y no tienen recursos propios para poder estar funcionando. Entonces, cuando hablamos nosotros de la organización y de tener más el ejercicio del control del gasto, es en que funcionen y operativicen todas las dependencias, ¿no? Ajá, pero hay una circunstancia añadida, ¿no? Están de salida. Fíjate que las instrucciones han sido muy claras, la ley también así te lo indica. Por ejemplo, en el recurso de Copladem que se acaba de aprobar, la ley te obliga a que tienes que dejar una parte para el siguiente año. Aun cuando haya una obra que puedes realizar en este momento, la vas a tener que diferir. De hecho, lo que ya se hizo con el comité por acuerdo con la presidenta fue, ya se repartió el dinero en gastar lo que se tenga que gastar nada más hasta el día último de agosto y dejar los 4 meses en la parte proporcional para que la administración esté funcionando. Entonces, aquí la cuestión es que inclusive ya estamos en la entrega-recepción. Aquí ya no puede especularse con el año de Hidalgo. O sea, no está el recurso y tienes que cuidarlo y por ley tienes que dejarle a la siguiente administración. Entonces tiene que seguir y tiene que funcionar. Todos los directores y directoras ya saben que tienen que presentar su plan de trabajo en términos de 8 meses y se les dio a conocer el presupuesto nada más de 8 meses. No se les presentó un presupuesto y lo otro que se implementó ya empezó a trabajarse a finales del año pasado con cursos y demás, es que ya las direcciones no pueden tener el recurso nada más para gastarlo. Tiene que haber una justificación y ese es el gasto programático. Se les hizo ver a todos que tendrían que demostrar cómo gastaron el recurso en los 2 años anteriores para programar el de este año, porque está dejándose las bases para que en el presupuesto que viene, que tenga que definir la próxima administración, mete el programa que se llama el programa en base a resultados, presupuesto en base a resultados. O sea, lo que tú hayas hecho es lo que se te va
a poder presupuestar para el siguiente año. Y además de eso, mira, una cuestión muy importante, paralelo, aparte de que en transparencia pues, se cumple en tiempo y forma en todo, nosotros el año pasado, bueno, desde el antepasado, pues la presidenta afirmó la necesidad de solicitar al INEVAP que revisara el impacto que generan los recursos públicos federales. Entonces ahí se trabajó y ya se dieron los resultados precisamente a principios del mes pasado. Ya estamos en abril, el mes antepasado, de los recursos que se aplican, por ejemplo, en Fortaseg. Entonces, ahí a ellos se les entrega toda la documentación porque se tiene que ver ahora el impacto, no nada más cuántos pesos entraron y cuántos salieron. Y lo mismo se hizo con el FAIS, o sea, todo lo que en un momento maneja Copladem. Entonces, todos los recursos federales, aparte que son vigilados por la misma Auditoría Superior, ahora se ve que efectivamente hay un impacto. Ese es ahora lo que es el objetivo de la administración municipal. O sea, no nada más debe de visualizar cómo se lo va a gastar, sino el impacto que va a tener e ir resolviendo los indicadores que marca INEGI y el Copladem, el Coneval a nivel nacional. O sea, aquí el problema no es qué hago yo, sino que dentro de qué está para que podamos ir resolviendo indicadores. Los indicadores de la alta marginalidad, por ejemplo, se aplicaron en todo el país, pero tenemos todavía controversias, por ejemplo, con el INEGI, que el Coneval sigue los ejemplos del INEGI. Entonces, tú ves, y lo hemos visto, que hay mucha marginación en las zonas rurales. ¿Qué es lo que pasa con INEGI? Pues que INEGI llega y ya ha habido cartas donde se ha pedido que se revise. ¿Por qué? Porque INEGI llega a un lugar donde no hay agua, drenaje, y revisa la casa y es de piso, de tierra y techo de lo que haya, etcétera. Pero si te descubren ahí que tienes en la entrevista un microondas o una pantalla plana o un refrigerador, ya te cambiaron de nivel. Aún cuando lo tengas, ¿verdad? O sea, aún cuando la pobreza o la marginalidad esté ahí, el indicador te lo cambian a otro nivel, como los sueldos, ¿verdad? Nada más te suben un peso y te pasan a otra categoría y te quitan más en el sistema. Pero eso es una metodología que no podemos cuestionar. No, estamos de acuerdo, pero los indicadores visuales a veces son muy cuadrados y en ese sentido no resuelves los indicadores, porque no vas a poder resolver el indicador. Entonces, hay muchas cosas que todavía están que tienen que caminar de la mano la federación a través de INEGI y Coneval y los estados y los municipios, porque ese es un punto que se tendría que resolver. Lo que pasa es que te voy a enseñar yo a ti, pero la pobreza multimodal tiene precisamente eso, muchas caras. Y no nada más hay un tipo de pobreza, hay muchos tipos de pobreza. Sí, por eso precisamente retomando, como ustedes lo plantearon, nosotros no estamos cuestionando los datos, porque los datos son verdaderos. Lo que estamos cuestionando nada más es que habría que revisar la metodología para que seamos más claros en lo que se está dando y no lo dejemos a las interpretaciones de las gentes. Y pues lo decimos nosotros, decir que en el municipio no hay inversión privada, bueno, pues entonces ahí estaríamos hablando de lo que la misma presidenta dio a conocer, porque eso es lo que termina diciendo el comentario. Y de enero a diciembre del 2018 se tuvieron 7,425 empleos y una inversión de cerca de 3,500 millones de pesos. Me preocupa una cosa, ¿no? Con esta apreciación y con este señalamiento de que finalmente la alcaldesa ha tenido que poner dinero propio para la operatividad del funcionamiento del municipio, que tengamos que aceptar que necesitamos presidentes municipales ricos para que los municipios funcionen. Pues deja tú que sean ricos, sino que sean como la presidenta que esté dispuesto a ponerle. Exacto, ¿verdad? tienes razón. O sea, Porque vale esa precisión, pero finalmente, pues lo primero es que tengan el recurso, que tengan el dinero para poder ponerlo. Ella desde un principio generó un programa de ir resolviendo en los ejidos
Y luego lo suspendió porque a principios de año porque el presidente de la República había determinado que se iba a trabajar sobre eso, pero en la semana pasada en el ejido Venecia concretamente dijo, bueno, pues yo le voy a entrar. Son 2, 3 calles y les voy a poner con mi recurso. Entonces ella lo va a poner, y así ha puesto en otras cuestiones que llegamos ahí, sobre todo a finales del año, en donde la gente le pide y dice, oigan, no, pues es que no tenemos dinero hasta en enero, denme chanza. Pero hay cosas como aparatos de aire, o en las iglesias ella llega y dice, bueno, pues yo no tengo por qué, pero pues lo voy a poner de mi bolsa, ¿verdad? Entonces, si no, bueno, pues entonces estaríamos hablando de otra cosa, ¿verdad? Claro. Bien, pues gracias, Lerins, por tu presencia. Lerins Varela. No, les agradezco mucho y esta discusión me gusta mucho porque es una experiencia nueva hasta para uno. Lerins Varela, director del Implan de Gómez Palacio, estuvo con nosotros.